Imagina que estás sentado en tu silla ahora mismo. Mientras lees estas palabras, tu cuerpo se mueve a través del espacio a 700.000 kilómetros por hora. No lo sientes. No hay viento en tu cara. No hay sensación de velocidad. Pero en este preciso instante, estás viajando más rápido que una bala, más rápido que un cohete, más rápido que cualquier cosa construida por manos humanas. La Tierra gira alrededor del Sol a esa velocidad vertiginosa, y tú eres un pasajero silencioso en este viaje cósmico. Sin embargo, hay un límite absoluto en el universo que nunca podrás cruzar sin importar cuánta energía uses, sin importar cuánta tecnología desarrolles. Ese límite es 300.000 kilómetros por segundo, la velocidad de la luz. Ahora, cierra los ojos por un momento y realiza este experimento mental. Imagina que tienes una nave espacial capaz de acelerar sin límites. Presionas el acelerador. La nave se mueve más rápido. Presionas más rápido aún. Llegas al 90% de la velocidad de la luz. Luego al 95%, al 99%. Tu intuición te dice que si sigues acelerando, eventualmente superarás ese límite. Después de todo, así funciona todo en tu experiencia diaria. Si empujas más fuerte, vas más rápido. Si añades más combustible, alcanzas mayor velocidad. Pero aquí está el problema que romperá tu cerebro. No importa cuánta energía añadas, nunca llegarás a 300.001 kilómetros por segundo. Nunca. La física del universo simplemente no lo permite. Y la razón no es técnica, es fundamental. Es la estructura misma del espacio y el tiempo la que te lo impide. En 1905, un empleado de oficina de patentes en Berna, Suiza, llamado Albert Einstein, publicó un artículo que cambiaría para siempre nuestra comprensión de la realidad. No trabajaba en una universidad prestigiosa, no tenía acceso a laboratorios sofisticados, solo tenía papel, lápiz y una mente capaz de ver lo que nadie más había visto. Einstein se hizo una pregunta simple pero devastadora. ¿Qué pasaría si viajaras junto a un rayo de luz? Según la física clásica de Newton, si corres junto a un tren en movimiento, el tren parece moverse más lento desde tu perspectiva. Si corres a la misma velocidad que el tren parece estar quieto. Entonces, razonó Einstein, si viajas a la velocidad de la luz debería parecer inmóvil. Pero había un problema enorme con esta idea. Los experimentos mostraban que la luz siempre viaja a la misma velocidad, sin importar cómo te muevas. Siempre 300.000 kilómetros por segundo. Nunca más lento, nunca más rápido. Siempre exactamente igual. Esta contradicción lo mantuvo despierto durante noches. Si la luz siempre viaja a la misma velocidad para todos los observadores, entonces algo más tenía que cambiar. Y lo que cambió fue todo. Einstein se dio cuenta de que el tiempo y el espacio no son absolutos. No son un escenario fijo donde ocurren los eventos. Son flexibles, maleables, relativos. Cuando te mueves más rápido, el tiempo se ralentiza para ti. Cuando te acercas a la velocidad de la luz, el tiempo casi se detiene. Y aquí está la parte que desafía toda intuición. Desde tu perspectiva dentro de la nave, todo parece normal. Tu reloj marca los segundos normalmente. Tu corazón late normalmente. Pero para alguien que te observa desde la Tierra, tu reloj se mueve increíblemente lento. Tus movimientos son como en cámara lenta extrema. Un segundo para ti podría ser una hora para ellos. O un día. O un año. En 1971, dos físicos llamados Joseph Hafele y Richard Keating realizaron uno de los experimentos más elegantes de la historia de la ciencia. Tomaron 4 relojes atómicos, los más precisos jamás construidos, capaces de medir el tiempo con una exactitud de 1.000 millonésima de segundo. Colocaron 2 de estos relojes en aviones comerciales. Uno voló hacia el este, en la dirección de rotación de la Tierra. El otro voló hacia el oeste, contra la rotación. Los otros 2 relojes permanecieron en tierra como referencia. Después de dar la vuelta al mundo, compararon los relojes. Y encontraron exactamente lo que Einstein había predicho
66 años antes. Los relojes que volaron en los aviones mostraban tiempos diferentes a los relojes en tierra. La diferencia era minúscula, apenas unos pocos nanosegundos, pero estaba ahí, medible, real. El tiempo realmente se había ralentizado para los relojes en movimiento. Ahora piensa en esto. Si viajas al 99% de la velocidad de la luz durante lo que para ti es un año, cuando regreses a la Tierra, habrán pasado 7 años. Si viajas al 99,9% de la velocidad de la luz durante un año, habrán pasado 22 años en la Tierra. Si viajas al 99,99%, habrán pasado 70 años. Y si de alguna manera pudieras viajar al 99,99% de la velocidad de la luz, podrías viajar miles de años hacia el futuro, en lo que para ti sería solo un viaje de meses. No es ciencia ficción. Es física verificada experimentalmente miles de veces. Cada partícula en los aceleradores de partículas del CERN, en Ginebra, experimenta esta dilatación del tiempo. Partículas que normalmente se desintegrarían en una millonésima de segundo, viven mucho más tiempo cuando viajan cerca de la velocidad de la luz, exactamente como Einstein predijo. Pero aquí está el verdadero giro mental. No es solo el tiempo lo que cambia. El espacio también se transforma. Cuando aceleras hacia la velocidad de la luz, las distancias en la dirección de tu movimiento se contraen. Desde tu perspectiva dentro de la nave, el universo entero se comprime frente a ti. Una distancia de 10 años luz podría contraerse a un año luz, o a un mes luz, o a un día luz. Esto significa que, en teoría, podrías cruzar la galaxia entera en lo que para ti sería un tiempo razonable, aunque para el resto del universo habrían pasado cientos de miles de años. Eres un viajero del tiempo, pero solo hacia adelante, solo hacia el futuro. No hay regreso. Y ahora llegamos al corazón del misterio. ¿Por qué? ¿Por qué existe este límite de velocidad cósmico? ¿Por qué 300.000 kilómetros por segundo y no otro número? La respuesta está en la naturaleza misma de la masa y la energía. Cuando aceleras un objeto, no solo aumenta su velocidad, también aumenta su masa. Sí, leíste bien. Un objeto en movimiento es literalmente más pesado que un objeto en reposo. La diferencia es imperceptible a velocidades cotidianas. Cuando conduces tu auto a 100 kilómetros por hora, su masa aumenta en una cantidad tan pequeña que ninguna balanza podría detectarla. Pero cuando te acercas a la velocidad de la luz, este efecto se vuelve dramático. Al 90% de la velocidad de la luz, tu masa es más del doble de tu masa en reposo. Al 99%, tu masa es 7 veces mayor. Al 99,9% es 22 veces mayor. Aquí está el problema mortal. Para acelerar algo, necesitas aplicar fuerza. Pero si la masa aumenta mientras aceleras, necesitas cada vez más fuerza para producir la misma aceleración. Es como empujar una bola de nieve cuesta arriba que se hace más grande con cada empujón. Eventualmente, la bola se vuelve tan masiva que no puedes moverla más. En el caso de la velocidad de la luz, cuando te acercas a ese límite, tu masa se acerca al infinito. Y para acelerar una masa infinita, necesitarías energía infinita. No hay suficiente energía en todo el universo observable para llevarte a través de esa barrera. La velocidad de la luz no es solo un límite de velocidad, es una pared absoluta en la estructura del cosmos. Pero espera, hay algo aún más extraño. La luz misma viaja a esta velocidad límite. Los fotones, las partículas de luz, no tienen masa, cero masa. Y debido a que no tienen masa, no experimentan el aumento de masa que experimentan otros objetos. Pueden viajar a 300.000 kilómetros por segundo sin esfuerzo. De hecho, no pueden viajar a ninguna otra velocidad. Un fotón nunca está en reposo, nunca se mueve más lento. Desde el momento en que es creado hasta el momento en que es absorbido, viaja a velocidad máxima. Y aquí está la parte que romperá tu cerebro completamente. Desde la perspectiva de un fotón,
El tiempo no existe. Un fotón emitido por una estrella a 1.000 millones de años luz de distancia experimenta su viaje instantáneamente. Para el fotón, no hay diferencia entre el momento de su creación y el momento de su absorción en tu ojo. El viaje de 1.000 millones de años es instantáneo desde su perspectiva. El tiempo se ha detenido completamente. Ahora piensa en las implicaciones. Cada fotón que entra en tu ojo en este momento ha experimentado un viaje instantáneo, sin importar de dónde vino. El fotón que rebotó en esta pantalla y llegó a tu retina experimentó 0 tiempo de viaje. El fotón que viajó desde el Sol durante 8 minutos experimentó 0 tiempo de viaje. El fotón que viajó desde la galaxia de Andrómeda durante 2,5 millones de años experimentó 0 tiempo de viaje. Todos ellos, desde su propia perspectiva, llegaron instantáneamente. El universo entero, desde el punto de vista de la luz, es un lugar sin tiempo. Un lugar donde el pasado, el presente y el futuro colapsan en un solo instante eterno. Esto nos lleva a una pregunta perturbadora. Si pudieras viajar a la velocidad de la luz, ¿qué experimentarías? La respuesta honesta es que no lo sabemos. No podemos saberlo, porque para viajar a la velocidad de la luz necesitarías tener masa cero. Y si tuvieras masa cero, no serías tú. No serías materia como la conocemos. Serías algo fundamentalmente diferente. Serías luz. Y la luz no tiene conciencia, no tiene experiencia subjetiva. No hay un ¿qué se siente ser un fotón? Hay solo existencia pura, sin tiempo, sin espacio, sin narrativa. Un estado de ser tan ajeno a nuestra experiencia que ni siquiera podemos imaginarlo adecuadamente. Pero aquí está donde la historia se vuelve verdaderamente fascinante. Aunque no podemos alcanzar la velocidad de la luz, podemos acercarnos mucho. Y cuando lo hacemos, el universo se transforma de maneras que desafían toda intuición. Imagina que estás en una nave viajando al 99,99% de la velocidad de la luz. Miras hacia adelante. Las estrellas frente a ti no están donde deberían estar. La luz de esas estrellas se ha desplazado hacia el azul debido al efecto Doppler relativista. Las estrellas que deberían ser rojas ahora brillan en azul intenso. Las estrellas que deberían ser invisibles en el infrarrojo ahora son visibles. Y las estrellas directamente frente a ti parecen comprimirse en un pequeño círculo brillante, como si todo el universo adelante se hubiera concentrado en un punto. Miras hacia atrás. Las estrellas detrás de ti se han desplazado hacia el rojo. Algunas han desaparecido completamente en el infrarrojo, invisibles para tus ojos. El universo detrás de ti parece oscurecerse, como si la luz misma estuviera huyendo de ti. Y luego está el efecto más extraño de todos. Debido a la aberración relativista, las estrellas que deberían estar a los lados de tu nave parecen moverse hacia adelante. Es como si el universo entero se estuviera comprimiendo en la dirección de tu movimiento. Si pudieras acelerar aún más cerca de la velocidad de la luz, eventualmente verías todo el cielo nocturno comprimido en un pequeño círculo brillante directamente frente a ti, mientras que todo a tu alrededor se vuelve oscuridad absoluta. Estarías viajando a través de un túnel de luz, con el universo entero reducido a un punto brillante adelante y oscuridad total en todas las demás direcciones. Ahora, aquí está la pregunta que mantiene despiertos a los físicos por la noche. Si no puedes alcanzar la velocidad de la luz, ¿hay alguna forma de evitar este límite? ¿Hay alguna laguna en las leyes de la física que permita viajar más rápido que la luz sin realmente moverse más rápido que la luz? Y la respuesta sorprendente es, tal vez. La relatividad general de Einstein, publicada en 1915, 10 años después de su teoría especial, nos dice que el espacio mismo puede expandirse, contraerse y curvarse. Y no hay límite de velocidad para el espacio. El espacio puede expandirse más rápido que la luz. De hecho, el espacio en los bordes del universo observable
se está expandiendo más rápido que la luz en este momento. Las galaxias más distantes se alejan de nosotros a velocidades que exceden la velocidad de la luz, no porque se estén moviendo a través del espacio tan rápido, sino porque el espacio mismo entre nosotros y ellas se está expandiendo. Esto abre una posibilidad teórica fascinante. Si pudieras contraer el espacio frente a ti y expandir el espacio detrás de ti, podrías crear una burbuja que te lleve a través del universo más rápido que la luz, sin que tú mismo te muevas más rápido que la luz dentro de la burbuja. Esto se llama el motor de Alcubierre, nombrado así por el físico mexicano Miguel Alcubierre, quien propuso la idea en 1994. En teoría, funciona. Las ecuaciones de Einstein lo permiten, pero hay problemas enormes. Primero, necesitarías una cantidad absurda de energía. No solo mucha energía, una cantidad de energía equivalente a la masa de planetas enteros convertida en energía pura. Segundo, necesitarías materia exótica con masa negativa, algo que nunca hemos observado y que posiblemente no exista. Tercero, incluso si pudieras construir tal dispositivo, no podrías controlarlo desde dentro de la burbuja. No podrías encenderlo, apagarlo o dirigirlo. Estarías atrapado en una burbuja de espacio-tiempo distorsionado, incapaz de comunicarte con el universo exterior. Pero aquí está lo verdaderamente inquietante. Incluso si superaras todos estos obstáculos técnicos, incluso si encontraras una forma de viajar más rápido que la luz, te enfrentarías a una paradoja fundamental que amenaza la estructura misma de la causalidad. Porque en relatividad, viajar más rápido que la luz no es solo viajar rápido, es viajar en el tiempo. Si puedes ir más rápido que la luz, puedes llegar a tu destino antes de partir. Puedes recibir una respuesta antes de enviar el mensaje. Puedes ver el efecto antes de la causa. Y esto no es solo extraño, es potencialmente imposible. Crea paradojas lógicas que no tienen resolución. Podrías, en teoría, viajar al pasado y evitar tu propio nacimiento. Podrías crear bucles causales donde el efecto causa la causa. El universo, parece, ha construido el límite de velocidad de la luz no solo para proteger la física, sino para proteger la lógica misma. Entonces, ¿qué pasaría realmente si superaras la velocidad de la luz? La respuesta honesta es que no lo sabemos. Tal vez el universo simplemente no lo permite, y cualquier intento de hacerlo fallaría de formas que aún no entendemos. Tal vez hay leyes más profundas de la física que aún no hemos descubierto que hacen imposible tal viaje. O tal vez, solo tal vez, hay formas de navegar estas restricciones que nuestra física actual no puede imaginar. Pero una cosa es segura. Si alguna vez encontramos una forma de romper esta barrera, no solo cambiaríamos nuestra tecnología, cambiaríamos nuestra comprensión fundamental de la realidad, el tiempo, la causalidad y la conciencia misma. Porque aquí está la verdad más profunda. La velocidad de la luz no es realmente sobre la luz, es sobre la estructura del espacio-tiempo, es sobre la relación entre causa y efecto, es sobre el límite entre lo que es posible y lo que es imposible. Es la velocidad a la que viaja la información, la velocidad a la que viaja la causalidad, la velocidad a la que viaja la realidad misma. Y cuando empiezas a jugar con ese límite, no estás solo viajando rápido, estás desafiando las reglas más fundamentales del universo. Estás preguntando si la realidad misma tiene límites, y estás descubriendo que tal vez, solo tal vez, tu conciencia está más conectada a la estructura del espacio-tiempo de lo que jamás imaginaste. Pero hay algo que aún no hemos tocado, algo que cambia todo lo que acabamos de discutir, y es esto. La velocidad de la luz no es solo un límite físico, es un límite observacional. Cada vez que miras algo, cada vez que ves cualquier cosa en el universo, estás viendo el pasado. No el presente, el pasado. La luz que rebota en la pantalla frente a ti ahora mismo fue emitida hace una fracción infinitesimal de segundo. La luz del sol que entra por tu ventana salió de la superficie solar hace 8 minutos y 20 segundos. Cuando miras la luna, la ves como era hace 1 segundo y 3 décimas. Cuando miras las estrellas más cercanas, las ves como eran hace años.
Alpha Centauri, la estrella más cercana a nuestro sistema solar, está a 4 años luz de distancia. Cuando la miras esta noche, estás viendo luz que salió de esa estrella hace 4 años. Si Alpha Centauri explotara en este preciso instante, no lo sabríamos hasta dentro de 4 años. Durante 4 años completos, seguiríamos viendo esa estrella brillar en el cielo nocturno, completamente ajenos a que ya no existe. Ahora escala esto. La galaxia de Andrómeda está a 2,5 millones de años luz de distancia. Cuando los astrónomos apuntan sus telescopios hacia ella, están viendo esa galaxia como era hace 2,5 millones de años. Están mirando literalmente hacia el pasado profundo. Si una civilización alienígena en Andrómeda desarrollara tecnología de radio hoy, no recibiríamos sus señales hasta dentro de 2,5 millones de años. Y si nosotros enviáramos un mensaje ahora, ellos no lo recibirían hasta dentro de 2,5 millones de años. Una conversación simple tomaría 5 millones de años. Pregunta y respuesta separadas por un abismo temporal que hace que toda la historia humana parezca un parpadeo. Esto significa algo profundo. Significa que no existe un ahora universal. No hay un momento presente que sea el mismo para todo el universo. El presente es local, es relativo. Es diferente para cada observador dependiendo de dónde esté y cómo se mueva. Cuando miras el cielo nocturno, estás viendo un collage temporal. Cada estrella que ves existe en un momento diferente del tiempo. Algunas de las estrellas que ves esta noche ya no existen. Murieron hace siglos, pero su luz sigue viajando hacia nosotros, portando la imagen de algo que ya no está. Otras estrellas que existen ahora mismo aún no son visibles para nosotros, porque su luz no ha llegado todavía. El universo observable no es el universo real, es una burbuja de información limitada por la velocidad de la luz. Más allá de esa burbuja, hay regiones del espacio de las cuales nunca recibiremos información. No porque no existan, sino porque la luz de esas regiones nunca nos alcanzará debido a la expansión del universo. Hay galaxias que existen ahora mismo, pero que nunca veremos. Hay eventos que están ocurriendo en este instante, pero que permanecerán para siempre fuera de nuestro alcance observacional. El universo es más grande que lo que podemos ver, mucho más grande. Y la velocidad de la luz es la razón por la cual nunca podremos ver todo. Ahora piensa en esto desde otra perspectiva. Imagina que hay una civilización avanzada en una galaxia a 1,000 millones de años luz de distancia. Tienen un telescopio increíblemente poderoso, capaz de ver planetas individuales alrededor de estrellas distantes. Apuntan ese telescopio hacia la Tierra. ¿Qué ven? No ven la Tierra de hoy, ven la Tierra de hace 1,000 millones de años. Ven un planeta cubierto principalmente de océanos, con continentes que no reconocerías. Ven vida, pero no vida compleja. Ven bacterias, algas, organismos unicelulares. No hay plantas terrestres, no hay animales, no hay humanos, no hay ciudades, no hay tecnología. Desde su perspectiva, la Tierra es un mundo primitivo, sin inteligencia. Ahora imagina que deciden enviarnos un mensaje. Construyen un transmisor masivo y envían una señal de radio hacia nuestro sistema solar. Esa señal viaja a la velocidad de la luz, tarda 1,000 millones de años en llegar. Cuando finalmente llega a la Tierra, ¿quién la recibe? Nadie, porque los humanos no existirán dentro de 1,000 millones de años. El Sol habrá evolucionado hasta convertirse en una gigante roja, expandiéndose y posiblemente engullendo la Tierra. Cualquier civilización que exista en ese momento, si es que existe alguna, será tan diferente de nosotros que no tendría sentido llamarla humana. El mensaje llegará a un mundo transformado más allá del reconocimiento, o tal vez a ningún mundo en absoluto. Esta es la tiranía de la distancia cósmica. No solo estamos separados por el espacio, estamos separados por el tiempo. Y la velocidad de la luz es la cadena que nos ata a esta separación. Pero aquí está donde la historia toma un giro que pocos consideran. La velocidad de la luz no solo limita qué tan rápido podemos viajar,
limita qué tan rápido podemos pensar. Tu cerebro es una máquina de procesamiento de información. Cada pensamiento que tienes, cada decisión que tomas, cada emoción que sientes es el resultado de señales eléctricas y químicas viajando entre neuronas. Esas señales no viajan instantáneamente, viajan a velocidades que van desde menos de 1 metro por segundo hasta aproximadamente 120 metros por segundo, dependiendo del tipo de neurona. Esto es increíblemente lento comparado con la velocidad de la luz. La luz podría dar la vuelta a la Tierra 7 veces y media en un segundo. En ese mismo segundo, una señal nerviosa en tu cuerpo apenas viajaría 120 metros. Ahora, esto no parece importante cuando tu cerebro tiene solo unos 15 centímetros de diámetro. Las señales pueden cruzar tu cerebro en milisegundos, pero imagina que quisieras construir una inteligencia artificial del tamaño de un planeta, una computadora masiva con procesadores distribuidos por toda su superficie. Si esa computadora intentara tener un pensamiento coherente, un pensamiento que requiriera que diferentes partes de su estructura se comunicaran entre sí, estaría limitada por la velocidad de la luz. Una señal que viajara de un lado del planeta al otro tardaría aproximadamente 43 milisegundos. Eso no suena como mucho, pero para una computadora que procesa información a velocidades electrónicas es una eternidad. Significa que una inteligencia del tamaño de un planeta no podría pensar más rápido que una inteligencia del tamaño de una habitación, sin importar cuánta potencia de procesamiento tuviera. La velocidad de la luz pone un límite fundamental a qué tan rápido puede operar cualquier sistema de procesamiento de información distribuido. Y aquí está la implicación aterradora. Si la conciencia requiere integración de información a través de diferentes partes de un sistema, entonces la velocidad de la luz limita qué tan grande puede ser un sistema consciente mientras mantiene coherencia temporal. Una mente del tamaño de una galaxia tardaría 100.000 años en tener un solo pensamiento coherente. Una mente del tamaño del universo observable tardaría 93.000 millones de años en tener un pensamiento. Más tiempo que la edad actual del universo. Esto significa que si hay algo como una conciencia cósmica, una mente universal que abarca todo el cosmos, no puede pensar en el sentido en que nosotros pensamos. No puede tener pensamientos rápidos, decisiones instantáneas, reacciones inmediatas. Estaría congelada en una lentitud temporal tan vasta que desde nuestra perspectiva parecería completamente estática. O tal vez la conciencia cósmica no funciona así. Tal vez no requiere comunicación instantánea. Tal vez opera en principios completamente diferentes que aún no entendemos. Pero si opera dentro de las leyes de la física tal como las conocemos, entonces está limitada por la misma barrera que nos limita a nosotros. La velocidad de la luz no es solo un límite de velocidad, es un límite de pensamiento. Ahora retrocedamos a 1987. Un equipo de físicos liderado por Alain Aspect en Francia realizó un experimento que sacudiría los cimientos de nuestra comprensión de la realidad. Crearon pares de fotones entrelazados. Estos fotones estaban conectados de una manera extraña y profunda. Cuando medías la polarización de uno de los fotones, instantáneamente sabías la polarización del otro, sin importar qué tan lejos estuvieran separados. Separaron estos fotones por distancias cada vez mayores, primero metros, luego kilómetros. Luego, en experimentos posteriores, cientos de kilómetros. Y encontraron algo asombroso. Cuando medían un fotón, el otro fotón instantáneamente mostraba la correlación correspondiente, no después de un retraso, no después de que la luz tuviera tiempo de viajar entre ellos, instantáneamente. Esto parecía violar todo lo que acabamos de discutir sobre la velocidad de la luz. Parecía que la información viajaba más rápido que la luz. Parecía que había una conexión instantánea entre partículas separadas por el espacio. Einstein odiaba esta idea. La llamó acción fantasmal a distancia. Argumentó que debía haber variables ocultas, información que no estábamos midiendo, que explicaría estas correlaciones sin requerir comunicación instantánea.
Pero los experimentos de Aspect y miles de experimentos posteriores demostraron que Einstein estaba equivocado en esto. Las correlaciones son reales, son instantáneas, y no hay variables ocultas que las expliquen. Esto se llama entrelazamiento cuántico, y es uno de los fenómenos más extraños y menos comprendidos en toda la física. Pero aquí está el truco crucial. Aunque las correlaciones son instantáneas, no puedes usar el entrelazamiento para enviar información más rápido que la luz. No puedes controlar qué resultado obtienes cuando mides tu fotón. Es aleatorio. Y debido a que es aleatorio, no puedes codificar un mensaje en él. La persona en el otro extremo ve resultados aleatorios también. Solo cuando comparan sus resultados más tarde, usando comunicación convencional que viaja a la velocidad de la luz o más lento, descubren que sus resultados estaban correlacionados. El entrelazamiento cuántico no viola la relatividad. No permite comunicación más rápida que la luz, pero sí nos dice algo profundo sobre la naturaleza de la realidad. Nos dice que el universo no está hecho de objetos separados e independientes. Está hecho de relaciones, de conexiones, de correlaciones que trascienden el espacio. Dos partículas entrelazadas no son dos cosas separadas. Son un sistema único, una entidad única, incluso cuando están separadas por años luz. El espacio entre ellas es, en cierto sentido, una ilusión. No están realmente separadas. Están conectadas de una manera que no podemos visualizar, de una manera que desafía nuestra intuición espacial. Y aquí está donde esto se vuelve relevante para nuestra pregunta sobre superar la velocidad de la luz. Si el espacio mismo es una ilusión emergente, si la separación entre objetos no es fundamental, sino derivada, entonces tal vez hay formas de navegar el universo que no requieren viajar a través del espacio en el sentido convencional. Tal vez hay atajos, agujeros de gusano, túneles a través del espacio-tiempo que conectan regiones distantes sin requerir que viajes la distancia completa entre ellas. La idea de los agujeros de gusano viene directamente de las ecuaciones de Einstein. En 1935, Einstein y su colega Nathan Rosen descubrieron que las ecuaciones de la relatividad general permiten soluciones donde el espacio-tiempo se dobla sobre sí mismo, creando un puente entre dos regiones distantes. Imagina una hoja de papel. Dibuja dos puntos en lados opuestos de la hoja, la distancia más corta entre esos puntos, viajando a lo largo de la superficie del papel, es una línea recta a través del papel. Pero ahora dobla el papel, de modo que los dos puntos se toquen. Ahora puedes ir de un punto al otro sin viajar a lo largo de la superficie en absoluto. Solo atraviesas el papel. Eso es un agujero de gusano, un atajo a través del espacio-tiempo. Si existieran, podrías entrar en un extremo del agujero de gusano aquí en la Tierra y salir del otro extremo en una galaxia a millones de años luz de distancia, sin haber viajado más rápido que la luz. Simplemente habrías tomado un camino más corto. Pero hay problemas enormes con los agujeros de gusano. Primero, incluso si existen naturalmente, serían increíblemente inestables. Colapsarían en una fracción de segundo. Para mantener un agujero de gusano abierto el tiempo suficiente para que algo lo atraviese, necesitarías materia exótica con densidad de energía negativa. Esto es aún más especulativo que la materia exótica necesaria para el motor de Alcubierre. Segundo, incluso si pudieras estabilizar un agujero de gusano, no podrías crearlo conectando dos puntos arbitrarios en el espacio. Tendrías que encontrar un agujero de gusano natural o crear uno y luego mover físicamente uno de sus extremos a donde quieras que vaya, lo cual requeriría viajar esa distancia de todos modos. Tercero, y esto es lo más problemático, si pudieras crear y manipular agujeros de gusano, podrías usarlos para crear máquinas del tiempo. Podrías mover un extremo del agujero de gusano a alta velocidad, haciendo que experimente dilatación del tiempo, y luego usarlo para viajar al pasado. Y esto nos lleva de vuelta a las paradojas causales que discutimos antes. El universo parece tener salvaguardas contra esto.
Cada vez que los físicos intentan diseñar una máquina del tiempo, usando las ecuaciones de la relatividad general, encuentran que la máquina requeriría condiciones tan extremas que probablemente se autodestruiría antes de poder funcionar. Hay una conjetura en física llamada la conjetura de protección cronológica, propuesta por Stephen Hawking, que sugiere que las leyes de la física conspiran para hacer imposible el viaje en el tiempo. Cada vez que intentas crear una máquina del tiempo, algo sale mal. La materia exótica que necesitas no existe. El agujero de gusano colapsa. Las fluctuaciones cuánticas se vuelven infinitas y destruyen el dispositivo. Es como si el universo estuviera protegiendo su propia consistencia lógica. Pero aquí está la pregunta que deberíamos estar haciendo. ¿Por qué el universo tiene estas reglas? ¿Por qué existe un límite de velocidad? ¿Por qué la causalidad está protegida? ¿Por qué el tiempo fluye en una dirección? Estas no son preguntas sobre tecnología, son preguntas sobre la naturaleza fundamental de la realidad, y las respuestas, si es que existen, probablemente cambiarán nuestra comprensión de todo. Algunos físicos creen que la velocidad de la luz es fundamental porque el espacio-tiempo mismo es fundamental. El espacio y el tiempo son el escenario sobre el cual se desarrolla la física, y la velocidad de la luz es una propiedad de ese escenario. Otros físicos creen que el espacio-tiempo no es fundamental, creen que emerge de algo más profundo, tal vez de información cuántica, tal vez de redes de relaciones entre eventos, tal vez de estructuras matemáticas que aún no hemos descubierto. Si el espacio-tiempo es emergente, entonces la velocidad de la luz también es emergente. Es una propiedad que surge de reglas más profundas. Y si entendemos esas reglas más profundas, tal vez encontremos formas de manipularlas. Tal vez encontremos formas de crear regiones del espacio-tiempo con diferentes límites de velocidad. O regiones donde el concepto de velocidad ni siquiera tenga sentido. Esto no es ciencia ficción descabellada. Es especulación informada basada en desarrollos reales en física teórica. Teorías como la gravedad cuántica de bucles, la teoría de cuerdas y la correspondencia holográfica sugieren que el espacio-tiempo es emergente, que no es fundamental, que hay un nivel más profundo de realidad del cual emerge el espacio-tiempo. Y si eso es cierto, entonces todas las reglas que pensamos que eran absolutas, incluida la velocidad de la luz, podrían ser solo aproximaciones. Podrían ser válidas en ciertas condiciones, pero no en otras. Podrían tener excepciones que aún no hemos descubierto. Ahora considera esto. En 2015, el observatorio LIGO detectó ondas gravitacionales por primera vez. Estas ondas fueron creadas por la colisión de dos agujeros negros a 1.300 millones de años luz de distancia. Los agujeros negros orbitaron entre sí, acercándose cada vez más, hasta que finalmente se fusionaron en un evento cataclísmico que liberó más energía en una fracción de segundo que todas las estrellas en el universo observable combinadas. Esa energía se irradió como ondas en el tejido del espacio-tiempo mismo. Ondas que viajaron a través del universo durante 1.300 millones de años hasta llegar a la Tierra. Cuando llegaron, distorsionaron el espacio-tiempo en cantidades increíblemente pequeñas. LIGO detectó un cambio en la distancia entre sus espejos de menos de 1/1000 del diámetro de un protón. Eso es como medir la distancia a la estrella más cercana con una precisión del ancho de un cabello humano. Y lo que encontraron fue asombroso. Las ondas gravitacionales viajaban exactamente a la velocidad de la luz. No más rápido, no más lento. Exactamente a la velocidad de la luz. Esto confirmó una predicción de la relatividad general. La gravedad no es instantánea. No actúa a través del espacio sin retraso. Viaja a la velocidad de la luz. Si el Sol desapareciera repentinamente en este momento, no solo seguiríamos viendo su luz durante 8 minutos y 20 segundos, también seguiríamos sintiendo su gravedad durante 8 minutos y 20 segundos. La Tierra continuaría orbitando un Sol invisible durante ese tiempo, hasta que la onda gravitacional de su desaparición nos alcanzara. Entonces, y solo entonces,
La Tierra saldría disparada en línea recta hacia el espacio interestelar. Esto nos dice algo profundo. La velocidad de la luz no es solo la velocidad de la luz, es la velocidad de la causalidad. Es la velocidad a la que viaja cualquier influencia de un lugar a otro. Es la velocidad máxima a la que puede propagarse cualquier cambio en el universo. La gravedad viaja a esta velocidad. Las ondas electromagnéticas viajan a esta velocidad. Cualquier fuerza, cualquier interacción, cualquier transferencia de información está limitada por esta velocidad. Es la velocidad del universo mismo. Pero aquí está la pregunta que debería mantenerte despierto por la noche. ¿Qué significa esto para la conciencia? Tu conciencia se siente instantánea. Cuando decides mover tu mano se mueve. No hay retraso perceptible. Cuando ves algo, lo experimentas como si estuviera sucediendo ahora. Pero sabemos que no es instantáneo. Sabemos que hay retrasos. La luz tarda tiempo en viajar desde el objeto hasta tu ojo. Las señales nerviosas tardan tiempo en viajar desde tu retina hasta tu cerebro. Tu cerebro tarda tiempo en procesar esa información. Para cuando eres consciente de ver algo, ese algo ya sucedió. Estás viviendo en el pasado, no en el presente, en el pasado. Los experimentos muestran que hay un retraso de aproximadamente 80 milisegundos entre cuando un estímulo llega a tus sentidos y cuando te vuelves consciente de él. 80 milisegundos no suena como mucho, pero es tiempo suficiente para que sucedan muchas cosas. Es tiempo suficiente para que tu cerebro procese información, tome decisiones y prepare acciones, todo antes de que seas consciente de nada. Hay experimentos famosos realizados por el neurocientífico Benjamin Libet en los años 80 que mostraron algo inquietante. Cuando las personas decidían mover su mano, la actividad cerebral asociada con esa decisión comenzaba aproximadamente medio segundo antes de que fueran conscientes de haber tomado la decisión. Medio segundo. Eso es una eternidad en términos neurológicos. Esto sugiere que tu sensación de tomar una decisión consciente es una ilusión. Tu cerebro ya tomó la decisión, ya inició la acción. Y luego, medio segundo después, tu conciencia se pone al día y crea la ilusión de que tú tomaste la decisión. Ahora, esto es controvertido. Muchos neurocientíficos argumentan que los experimentos de Libet no prueban que el libre albedrío sea una ilusión. Argumentan que la actividad cerebral temprana podría ser preparación inconsciente, no la decisión real. Argumentan que todavía hay espacio para la agencia consciente en el proceso. Pero aquí está el punto relevante para nuestra discusión. Si la conciencia está limitada por la velocidad de las señales nerviosas, y las señales nerviosas están limitadas por la velocidad de la luz, entonces la conciencia está fundamentalmente limitada por la velocidad de la luz. No puedes ser consciente de algo más rápido de lo que la información sobre ese algo puede llegar a tu cerebro. Y esa información no puede viajar más rápido que la luz. Esto significa que si hubiera una forma de procesar información más rápido que la luz, una forma de pensar más rápido que la luz, sería tan ajena a nuestra experiencia que no podríamos llamarla conciencia en ningún sentido que reconoceríamos. Sería algo completamente diferente. Algo más allá de nuestra comprensión. Ahora imagina esto. Imagina que hay una civilización que ha existido durante 1.000 millones de años. Han tenido 1.000 millones de años para desarrollar tecnología, para entender la física, para manipular la realidad. ¿Qué podrían haber descubierto? ¿Qué podrían haber construido? Tal vez encontraron formas de manipular el espacio-tiempo que no podemos imaginar. Tal vez construyeron estructuras que operan en escalas de tiempo tan vastas que parecen eternas desde nuestra perspectiva. Tal vez trascendieron las limitaciones de la materia y la energía y existen ahora como patrones de información pura distribuidos a través del cosmos. O tal vez descubrieron que el límite de velocidad de la luz es absolutamente fundamental, que no hay forma de evitarlo, que no hay lagunas, que no hay atajos. Y tal vez aceptaron eso. Tal vez construyeron su civilización sabiendo que nunca podrían viajar más rápido que la luz, que nunca podrían comunicarse instantáneamente a través de distancias cósmicas,
que siempre estarían limitados por la tiranía de la distancia y el tiempo. ¿Cómo sería una civilización así? ¿Cómo pensarían? ¿Cómo verían el universo? Tal vez verían el tiempo de manera diferente a nosotros. Tal vez no verían el pasado, el presente y el futuro como separados. Tal vez verían todo el espacio-tiempo como un bloque único, con todos los eventos existiendo simultáneamente en una estructura atemporal. Tal vez su conciencia no estaría localizada en un momento específico del tiempo. Tal vez estaría distribuida a través del tiempo, experimentando toda su historia a la vez. Esto suena como ciencia ficción, pero es una posibilidad seria, considerada por algunos físicos. Si el tiempo es una dimensión, como el espacio, si el pasado y el futuro existen de la misma manera que el presente, entonces tal vez la conciencia no necesita estar confinada a un momento único. Tal vez puede extenderse a través del tiempo. Tal vez puede experimentar múltiples momentos simultáneamente. Y si eso es posible, entonces la velocidad de la luz deja de ser una limitación. Porque no estás tratando de viajar de un momento a otro. Estás experimentando todos los momentos a la vez. No hay viaje, no hay movimiento, solo existencia atemporal. Pero aquí está el problema con esta idea. Nuestra experiencia de la conciencia no es así. Experimentamos el tiempo como un flujo. Experimentamos el presente como único y especial. Experimentamos el pasado como fijo e inmutable y el futuro como abierto e indeterminado. Si la conciencia realmente pudiera extenderse a través del tiempo, ¿por qué no lo experimentamos así? ¿Por qué experimentamos solo el ahora? Tal vez es porque somos seres físicos hechos de materia que existe en el tiempo. Tal vez la conciencia atemporal requiere un sustrato diferente. Tal vez requiere existir como información pura, no como materia. O tal vez nuestra experiencia del tiempo es una ilusión creada por nuestros cerebros. Tal vez el flujo del tiempo no es real. Tal vez es solo la forma en que nuestros cerebros organizan la información. Tal vez, en un nivel más profundo, todo ya existe. Todo ya ha sucedido. Y nosotros simplemente estamos experimentando una porción de eso, momento a momento, creando la ilusión de que el tiempo fluye. Esto se llama el universo de bloque. Es una interpretación de la relatividad que toma en serio la idea de que el espacio y el tiempo son una estructura única de 4 dimensiones. En esta visión, el pasado, el presente y el futuro existen todos igualmente. No hay un ahora privilegiado, no hay un momento presente especial. Todos los momentos son igualmente reales. Tu nacimiento existe, tu muerte existe. Cada momento de tu vida existe simultáneamente en la estructura del espacio-tiempo. Y la razón por la que experimentas el tiempo como un flujo es porque tu conciencia está recorriendo esa estructura, momento a momento, como leer un libro página por página. El libro completo existe, todas las páginas están ahí, pero solo experimentas una página a la vez. Si esto es cierto, entonces la pregunta de qué pasaría si superaras la velocidad de la luz se vuelve aún más extraña, porque no estarías viajando a través del espacio, estarías viajando a través del espacio-tiempo. Estarías moviéndote no solo en el espacio, sino también en el tiempo, y dependiendo de cómo te muevas, podrías terminar en diferentes momentos del tiempo. Podrías viajar al futuro, podrías viajar al pasado, podrías crear bucles causales donde el efecto precede a la causa. Y aquí está donde el universo parece decir no. Aquí está donde las leyes de la física parecen conspirar para evitar que esto suceda. Porque si pudieras viajar al pasado, podrías cambiar eventos que ya sucedieron. Podrías crear paradojas. Podrías romper la consistencia lógica del universo. Y el universo, parece, no permite eso. Entonces, ¿qué pasaría realmente si superaras la velocidad de la luz? Basándonos en todo lo que sabemos, la respuesta más honesta es: no puedes. No es solo difícil, no es solo tecnológicamente imposible con nuestra tecnología actual. Es fundamentalmente imposible, según las leyes de la física,
tal como las entendemos. Pero aquí está la salvedad, tal como las entendemos. Nuestra comprensión de la física ha cambiado dramáticamente en el pasado. Ha cambiado con Newton, ha cambiado con Einstein, ha cambiado con la mecánica cuántica y probablemente cambiará de nuevo. Hay preguntas profundas que aún no podemos responder. ¿Qué es la materia oscura? ¿Qué es la energía oscura? ¿Cómo se reconcilian la mecánica cuántica y la relatividad general? ¿Qué sucedió antes del Big Bang? ¿Qué hay dentro de un agujero negro? Estas preguntas sugieren que nuestra física actual está incompleta, que hay piezas que faltan, que hay fenómenos que aún no entendemos. Y tal vez, solo tal vez, cuando entendamos esos fenómenos, descubriremos que las reglas que pensamos que eran absolutas tienen excepciones. Tal vez descubriremos que el límite de velocidad de la luz es solo un límite en ciertas condiciones. Tal vez descubriremos formas de manipular el espacio-tiempo que actualmente no podemos imaginar. O tal vez descubriremos que el límite es aún más fundamental de lo que pensamos, que está arraigado en la lógica misma, que no es solo una ley de la física, sino una ley de la existencia. Que cualquier universo que permita la causalidad, que permita que las causas precedan a los efectos, debe tener un límite de velocidad, y que ese límite es la velocidad de la luz. Pero aquí está la verdad más profunda que hemos descubierto. La velocidad de la luz no es realmente sobre viajar, es sobre conocer. Es sobre qué tan rápido puedes saber algo, qué tan rápido puede llegar la información de un lugar a otro, qué tan rápido puede cambiar el universo. Y eso, en última instancia, es lo que limita todo. Limita qué tan rápido puedes viajar. Limita qué tan rápido puedes pensar. Limita qué tan grande puede ser un sistema consciente. Limita qué tan rápido puede evolucionar el universo. La velocidad de la luz es la velocidad del cambio mismo. Y si alguna vez encontramos una forma de superarla, no solo estaremos viajando más rápido, estaremos cambiando la naturaleza fundamental de lo que significa existir en el tiempo. Pero hay algo que aún no hemos abordado completamente, algo que los físicos evitan mencionar en conversaciones educadas porque suena demasiado a ciencia ficción. Sin embargo, está ahí, escondido en las ecuaciones, esperando ser explorado. ¿Qué pasa si el límite de la velocidad de la luz no es realmente un límite para todo? Escucha con atención. La relatividad especial de Einstein nos dice que nada con masa puede alcanzar la velocidad de la luz. Eso es absoluto. Eso es innegociable. Pero hay una palabra clave ahí: con masa. ¿Qué pasa con las cosas que no tienen masa? Ya hablamos de los fotones, partículas de luz sin masa que viajan exactamente a la velocidad de la luz. Pero hay algo más extraño, algo que desafía incluso esa regla. En 1967, el físico Gerald Feinberg propuso una idea radical. ¿Qué pasaría si existieran partículas que siempre viajan más rápido que la luz? No partículas que aceleran hasta superar ese límite, sino partículas que nacen ya, viajando más rápido que la luz, y nunca pueden desacelerar por debajo de ese límite. Las llamó taquiones. Ahora, antes de que te emociones demasiado, déjame ser claro. Nunca hemos detectado un taquión, ni uno solo. No hay evidencia experimental de que existan. Pero aquí está lo fascinante. Las ecuaciones de la relatividad especial no nos prohíben explícitamente. Si resuelves las ecuaciones de Einstein para partículas con masa imaginaria, no masa negativa, sino masa imaginaria en el sentido matemático, obtienes partículas que deben viajar más rápido que la luz. No pueden viajar más lento. Están atrapadas en el otro lado del límite de velocidad, así como nosotros estamos atrapados en este lado. Imagina el universo dividido en 3 regiones. Hay partículas sublumínicas, como nosotros, que viajan más lento que la luz. Hay partículas lumínicas, como los fotones, que viajan exactamente a la velocidad de la luz. Y luego, teóricamente, hay partículas superlumínicas, los taquiones, que viajan más rápido que la luz.
Cada región está separada de las otras por una barrera infranqueable. No puedes acelerar de sublumínico a superlumínico porque tendrías que pasar por la velocidad de la luz y eso requiere energía infinita. No puedes desacelerar de superlumínico a sublumínico por la misma razón. Pero aquí está donde las cosas se vuelven verdaderamente extrañas. Si los taquiones existieran, violarían la causalidad tal como la entendemos. Imagina que envías un taquión desde la Tierra a una estrella distante. Desde tu perspectiva, el taquión viaja hacia adelante en el tiempo. Sale ahora y llega más tarde. Pero desde la perspectiva de alguien moviéndose a alta velocidad relativa a ti, ese mismo taquión podría estar viajando hacia atrás en el tiempo. Podría llegar antes de que lo enviaras. Esto no es especulación salvaje. Es una consecuencia directa de cómo funciona la relatividad. Diferentes observadores en diferentes marcos de referencia no están de acuerdo sobre qué eventos suceden primero. Y si tienes algo que viaja más rápido que la luz, algunos observadores verán ese algo moviéndose hacia atrás en el tiempo. Ahora podrías pensar, bueno, eso es solo una cuestión de perspectiva, pero no lo es. Porque si puedes enviar información más rápido que la luz, puedes crear una paradoja real. Aquí está cómo funciona. Envías un mensaje taquiónico a tu amigo en una nave espacial que se aleja de ti a alta velocidad. Desde tu perspectiva, el mensaje viaja hacia adelante en el tiempo. Tu amigo lo recibe y envía una respuesta taquiónica de vuelta. Desde la perspectiva de tu amigo, esa respuesta también viaja hacia adelante en el tiempo. Pero debido a cómo funcionan los marcos de referencia relativistas, cuando la respuesta llega de vuelta a ti, llega antes de que enviaras el mensaje original. Recibes la respuesta antes de hacer la pregunta. Esto se llama una curva temporal cerrada. Es un bucle causal y crea paradojas lógicas que no tienen resolución. Podrías enviar un mensaje a tu yo pasado diciéndote que no envíes el mensaje, pero si no envías el mensaje, entonces no recibes la advertencia, así que sí envías el mensaje, lo que significa que sí recibes la advertencia, lo que significa que no envías el mensaje. Es una contradicción lógica pura. El universo parece odiar las contradicciones lógicas, y por eso, la mayoría de los físicos creen que los taquiones no pueden existir. No porque las matemáticas los prohíban, sino porque su existencia rompería la consistencia causal del universo. Pero aquí está la pregunta inquietante. ¿Qué es más fundamental? ¿Las leyes de la física o las leyes de la lógica? La mayoría de los físicos asumirían que la lógica es más fundamental, que el universo debe ser lógicamente consistente, que las causas deben preceder a los efectos, que no puedes tener contradicciones. Pero, ¿qué pasaría si estuvieran equivocados? ¿Qué pasaría si el universo no se preocupa por la lógica de la misma manera que nosotros? ¿Qué pasaría si hay formas de resolver estas paradojas que simplemente no podemos imaginar con nuestras mentes limitadas? Hay físicos que han propuesto soluciones. Una idea es el principio de autoconsistencia de Novikov, nombrado así por el físico Igor Novikov. Este principio dice que si los viajes en el tiempo son posibles, entonces solo son posibles los eventos autoconsistentes. No puedes cambiar el pasado, porque cualquier intento de cambiarlo ya es parte del pasado. Si viajas al pasado para evitar que tu abuelo conozca a tu abuela, fallarás. Tal vez tu arma se atascará, tal vez cambiarás de opinión, tal vez dispararás y fallarás. De alguna manera, el universo conspirará para asegurar que tus abuelos se conozcan porque ya se conocieron. El pasado es fijo, no porque no puedas intentar cambiarlo, sino porque cualquier intento de cambiarlo ya está incluido en el pasado que estás tratando de cambiar. Esto suena como una solución elegante, pero tiene un problema. Elimina el libre albedrío. Si solo puedes hacer cosas que son autoconsistentes con el pasado, entonces tus acciones están predeterminadas. No tienes elección real. Eres un actor siguiendo un guión que ya está escrito. Y eso nos lleva de vuelta a la pregunta fundamental sobre la conciencia. Si tu conciencia está limitada por la causalidad, si solo puedes experimentar eventos en un orden consistente, entonces, ¿qué significa realmente ser consciente? Tal vez la conciencia no es solo experimentar el presente, tal vez es experimentar un orden causal consistente.
Tal vez lo que hace que seas tú no es que existes en este momento, sino que experimentas los momentos en un orden particular, un orden donde las causas preceden a los efectos, un orden donde el pasado es fijo y el futuro es abierto. Y si eso es cierto, entonces superar la velocidad de la luz no solo cambiaría tu experiencia del espacio, cambiaría tu experiencia del tiempo, cambiaría tu experiencia de la causalidad, cambiaría lo que significa ser consciente. Pero hay otra posibilidad, una que es aún más radical. ¿Qué pasaría si la velocidad de la luz no es realmente un límite universal, sino un límite local? ¿Qué pasaría si es solo el límite de velocidad en nuestro tipo de espacio-tiempo, pero hay otros tipos de espacio-tiempo con diferentes límites? Esto no es tan descabellado como suena. La teoría de cuerdas, una de las principales candidatas para una teoría del todo, sugiere que nuestro universo podría tener dimensiones adicionales más allá de las 3 dimensiones espaciales y una dimensión temporal que experimentamos. Estas dimensiones adicionales estarían enrolladas tan pequeñas que no podemos detectarlas directamente. Pero si existen, podrían tener sus propias reglas, sus propias leyes de la física, sus propios límites de velocidad. Imagina que hay una dimensión adicional, enrollada en un círculo tan pequeño que es más pequeño que un átomo. Si pudieras moverte a través de esa dimensión, podrías tomar un atajo a través del espacio normal. Podrías viajar de un punto a otro sin realmente moverte a través del espacio intermedio. Sería como vivir en la superficie de un cilindro. Si solo puedes moverte a lo largo de la superficie, tienes que recorrer toda la circunferencia para llegar al otro lado. Pero si puedes moverte a través del cilindro, puedes tomar un atajo directo. En nuestro universo tridimensional, si hay dimensiones adicionales enrolladas, podrías potencialmente usarlas para viajar distancias que parecen imposibles sin superar la velocidad de la luz en el espacio normal. Pero aquí está el problema. Para acceder a esas dimensiones adicionales, necesitarías energías increíblemente altas. Energías tan altas que solo existieron en los primeros momentos después del Big Bang. Energías que están completamente fuera de nuestro alcance con la tecnología actual o cualquier tecnología que podamos imaginar en el futuro cercano. E incluso, si pudieras acceder a esas dimensiones, no está claro qué experimentarías. ¿Cómo se vería una dimensión espacial adicional? ¿Cómo se sentiría moverte a través de ella? ¿Sería siquiera posible para una conciencia basada en nuestro tipo de materia existir en ese entorno? Estas preguntas nos llevan al límite absoluto de lo que la física puede decirnos. Porque aquí está la verdad incómoda. Nuestras teorías físicas son modelos. Son descripciones matemáticas de cómo se comporta el universo, y como todos los modelos, tienen límites. La relatividad general funciona increíblemente bien para describir la gravedad y el espacio-tiempo a gran escala. La mecánica cuántica funciona increíblemente bien para describir partículas y fuerzas a pequeña escala. Pero cuando intentas combinarlas, cuando intentas describir situaciones donde tanto los efectos cuánticos como los gravitacionales son importantes, las matemáticas se rompen. Obtienes infinitos, obtienes sinsentidos, obtienes predicciones que no tienen significado físico. Esto sucede en el centro de los agujeros negros, donde la gravedad se vuelve infinitamente fuerte en un punto infinitamente pequeño. Sucede en el momento del Big Bang, donde todo el universo estaba comprimido en un punto infinitamente denso, y sucedería si intentaras describir qué pasa exactamente en el momento en que algo alcanza la velocidad de la luz. Estos son los límites de nuestras teorías, los lugares donde nuestras ecuaciones nos dicen, no sé qué pasa aquí, necesitas una teoría mejor. Y eso es lo que los físicos han estado buscando durante décadas, una teoría cuántica de la gravedad. Una teoría que pueda describir tanto lo muy pequeño como lo muy grande. Una teoría que pueda decirnos qué pasa en el centro de un agujero negro, qué pasó en el Big Bang y qué pasaría si pudiera superar la velocidad de la luz.
Hay candidatos. La teoría de cuerdas es uno. La gravedad cuántica de bucles es otro. Hay docenas de enfoques diferentes, cada uno con sus propias fortalezas y debilidades. Pero ninguno ha sido probado experimentalmente. Ninguno ha hecho predicciones que podamos verificar. Y eso nos deja en una posición extraña. Sabemos que nuestras teorías actuales son incompletas. Sabemos que hay preguntas que no pueden responder, pero no sabemos cuál es la respuesta correcta. Entonces, cuando preguntas qué pasaría si superaras la velocidad de la luz, la respuesta honesta es, no lo sabemos. Nuestras mejores teorías dicen que es imposible, pero nuestras mejores teorías también son incompletas. Tal vez una teoría mejor nos dirá que el límite es aún más fundamental de lo que pensamos, que está arraigado en la estructura misma de la realidad, de una manera que hace que sea absolutamente imposible superarlo. O tal vez una teoría mejor nos dirá que hay lagunas, que hay formas de navegar alrededor del límite que no podemos ver con nuestras teorías actuales. No lo sabemos. Y esa incertidumbre es tanto frustrante como emocionante. Pero aquí está lo que sí sabemos. Sabemos que el límite de velocidad de la luz está profundamente conectado con la estructura del espacio-tiempo. Sabemos que está conectado con la causalidad. Sabemos que está conectado con cómo fluye la información. Y sabemos que está conectado con la conciencia misma. Porque tu conciencia, tu experiencia subjetiva de existir en el tiempo, depende de que la información fluya a través de tu cerebro en un orden particular. Depende de que las causas precedan a los efectos. Depende de que el pasado sea fijo y el futuro sea abierto. Si pudieras superar la velocidad de la luz, si pudieras romper la causalidad, no solo estarías viajando más rápido, estarías rompiendo la estructura que hace posible la conciencia. Y eso plantea una pregunta final, profunda y perturbadora. ¿Es posible que la velocidad de la luz no sea solo un límite físico, sino un límite en lo que puede ser conocido, un límite en lo que puede ser experimentado, un límite en lo que puede ser consciente? Tal vez el universo no es solo un lugar donde existen cosas, tal vez es un lugar donde las cosas pueden ser conocidas. Y para que algo sea conocido, para que algo sea experimentado, debe haber un orden causal. Debe haber un antes y un después. Debe haber un límite de velocidad. La velocidad de la luz, entonces, no es solo la velocidad máxima a la que puedes viajar. Es la velocidad máxima a la que puedes conocer. La velocidad máxima a la que el universo puede revelarse a sí mismo. Y si eso es cierto, entonces la pregunta de ¿qué pasaría si superaras la velocidad de la luz? Se convierte en la pregunta de ¿qué pasaría si pudieras conocer más rápido de lo que el universo permite que se conozca? La respuesta podría ser que simplemente no puedes. Que el universo está estructurado de tal manera que el conocimiento tiene un límite de velocidad. Y ese límite es la velocidad de la luz. O la respuesta podría ser que hay formas de conocer que no dependen de la información que viaja a través del espacio. Formas de conocer que son instantáneas. Formas de conocer que trascienden el espacio y el tiempo por completo. Y eso nos lleva a uno de los fenómenos más extraños de la física cuántica, algo que Einstein llamó acción fantasmal a distancia, algo que desafía todo lo que hemos dicho sobre la velocidad de la luz como límite absoluto. Se llama entrelazamiento cuántico. Y eso nos lleva a uno de los fenómenos más extraños de la física cuántica, algo que Einstein llamó acción fantasmal a distancia, algo que desafía todo lo que hemos dicho sobre la velocidad de la luz como límite absoluto. Se llama entrelazamiento cuántico. Imagina dos partículas creadas juntas en un proceso cuántico, un electrón y un positrón emergiendo de la aniquilación de energía pura. Estas dos partículas están ahora entrelazadas, conectadas de una manera que desafía toda intuición espacial. Si mides el spin de una partícula y descubres que gira hacia arriba, instantáneamente sabes que la otra partícula, sin importar dónde esté en el universo, girará hacia abajo. No después de que la información viaje de una a otra, no después de que una señal cruce el espacio entre ellas, instantáneamente, en el mismo momento.
incluso si las partículas están separadas por años luz de distancia. Einstein odiaba esto. Lo llamó acción fantasmal a distancia porque parecía violar el principio fundamental de la relatividad, que nada puede viajar más rápido que la luz. Si una partícula puede afectar instantáneamente a otra partícula al otro lado del universo, entonces la información está viajando más rápido que la luz. Y eso, según Einstein, era imposible. Pero aquí está el giro que rompe tu cerebro. El entrelazamiento cuántico es real. Ha sido probado experimentalmente miles de veces. Es uno de los fenómenos más verificados de toda la física. Y sin embargo, no viola la relatividad. No permite que la información viaje más rápido que la luz. ¿Cómo es posible esto? ¿Cómo pueden dos partículas estar instantáneamente conectadas sin que la información viaje entre ellas? La respuesta es profundamente extraña. Cuando mides el spin de la primera partícula, no estás enviando información a la segunda partícula. No estás causando que la segunda partícula tenga un spin particular. Estás revelando una correlación que ya existía. Las dos partículas no tienen espines definidos hasta que las mides. Antes de la medición, ambas partículas existen en una superposición cuántica, un estado donde tienen ambos espines simultáneamente. Y cuando mides una, ambas colapsan instantáneamente a estados definidos. Pero no puedes controlar qué estado obtienes. No puedes usar esto para enviar un mensaje. No puedes codificar información en el resultado. Es como si el universo estuviera jugando un juego contigo. Te permite tener correlaciones instantáneas, pero no te permite usarlas para comunicarte. Te permite tener conexiones que trascienden el espacio, pero no te permite violar la causalidad. Y esto nos lleva a una pregunta profunda. Si dos partículas pueden estar instantáneamente correlacionadas sin importar la distancia, ¿qué significa realmente la distancia? ¿Qué significa el espacio? Tal vez el espacio no es fundamental, tal vez es emergente, tal vez surge de algo más profundo, algo que no tiene distancia, algo que no tiene separación, algo donde todo está conectado de una manera que trasciende nuestra experiencia tridimensional. Algunos físicos creen que el espacio-tiempo mismo emerge del entrelazamiento cuántico, que la estructura del espacio, la geometría del universo, es solo una manifestación de patrones de entrelazamiento entre partículas cuánticas. En esta visión, el espacio no es el escenario donde ocurren los eventos, es el resultado de las conexiones entre los eventos. Si esto es cierto, entonces la pregunta de ¿qué pasaría si superaras la velocidad de la luz se vuelve aún más extraña? Porque no estarías superando un límite en el espacio. Estarías superando el límite de lo que hace que el espacio exista en primer lugar. Pero aquí está donde necesitamos ser honestos, brutalmente honestos, sobre los límites de lo que sabemos. Entiendo perfectamente lo que estás pensando en este momento. Esto suena como pseudociencia. Suena como misticismo cuántico. Suena como las cosas que dicen los charlatanes cuando quieren venderte cristales de curación o terapia de energía cuántica. Y tienes razón en ser escéptico, porque hay una industria enorme de pseudociencia que abusa del lenguaje de la física cuántica para vender tonterías. Personas que dicen que tus pensamientos pueden cambiar la realidad porque la conciencia colapsa la función de onda. Personas que dicen que puedes curarte a ti mismo con intención cuántica. Personas que usan palabras como entrelazamiento y superposición sin entender lo que significan. Eso no es lo que estamos haciendo aquí. Estamos hablando de física real, física verificada experimentalmente, física que ha ganado premios Nobel. Pero también estamos reconociendo que esta física es profundamente extraña, que desafía la intuición, que plantea preguntas que aún no podemos responder. La diferencia entre la ciencia real y la pseudociencia no es que la ciencia real sea siempre intuitiva y fácil de entender. Es que la ciencia real es honesta sobre lo que sabe y lo que no sabe. Es honesta sobre la incertidumbre. Es honesta sobre los límites. Y aquí están los límites. No sabemos cómo reconciliar la mecánica cuántica con la relatividad general.
No sabemos qué pasa en el centro de un agujero negro. No sabemos qué pasó antes del Big Bang. No sabemos qué es la materia oscura. No sabemos qué es la energía oscura. No sabemos si hay dimensiones adicionales. No sabemos si el multiverso es real. No sabemos si la conciencia es puramente física o si hay algo más. Estas son preguntas abiertas, preguntas honestas, preguntas donde la respuesta correcta es no lo sabemos todavía. Pero aquí está lo que sí sabemos. Sabemos que el universo es más extraño de lo que parece. Sabemos que nuestras intuiciones sobre el espacio, el tiempo y la causalidad son aproximaciones que funcionan bien en nuestra experiencia cotidiana, pero se rompen en los extremos. Sabemos que hay fenómenos reales, verificados experimentalmente, que desafían esas intuiciones. Y sabemos que la velocidad de la luz está en el centro de todo esto. No es solo un número, no es solo un límite de velocidad. Es una constante fundamental que conecta el espacio con el tiempo, la energía con la masa, la causalidad con la conciencia. Entonces, volvamos a la pregunta original. ¿Qué pasaría si superaras la velocidad de la luz? Basándonos en todo lo que hemos explorado, aquí está la respuesta más honesta que podemos dar. Según nuestras mejores teorías actuales, no puedes. La relatividad especial dice que se requeriría energía infinita. La relatividad general dice que podrías doblar el espacio-tiempo, pero requeriría materia exótica que probablemente no existe. La mecánica cuántica dice que puedes tener correlaciones instantáneas, pero no puedes usarlas para enviar información. Pero nuestras teorías actuales son incompletas. Sabemos que son incompletas porque no pueden describir situaciones donde tanto los efectos cuánticos como los gravitacionales son importantes. Sabemos que hay una teoría más profunda esperando ser descubierta. Una teoría que unifique la mecánica cuántica y la relatividad general. Una teoría cuántica de la gravedad. Y cuando encontremos esa teoría, tal vez nos diga que el límite de velocidad de la luz es aún más fundamental de lo que pensamos, que está arraigado en la lógica misma de la existencia, que cualquier universo que permita la causalidad debe tener un límite de velocidad, y que ese límite es absoluto. O tal vez nos diga que hay lagunas, que hay formas de navegar alrededor del límite que no podemos ver con nuestras teorías actuales, que hay estructuras en el espacio-tiempo, agujeros de gusano, burbujas de deformación, dimensiones adicionales que permiten viajar efectivamente más rápido que la luz sin violar realmente la causalidad. No lo sabemos, y esa es la respuesta honesta. Pero aquí está lo que hace que esta pregunta sea tan fascinante. No es solo una pregunta sobre tecnología. No es solo una pregunta sobre si algún día podremos construir naves espaciales que viajen a otras estrellas. Es una pregunta sobre la naturaleza fundamental de la realidad. Porque cuando preguntas ¿qué pasaría si superaras la velocidad de la luz?, estás preguntando sobre los límites del conocimiento. Estás preguntando sobre los límites de la causalidad. Estás preguntando sobre los límites de la conciencia misma. Y esas preguntas nos llevan al borde de lo que la física puede decirnos, al borde donde la ciencia se encuentra con la filosofía, al borde donde las ecuaciones se encuentran con el significado. Piensa en esto. Tu conciencia, tu experiencia subjetiva de existir, depende de que la información fluya a través de tu cerebro en un orden particular. Depende de que las neuronas se disparen en secuencias causales. Depende de que los recuerdos se formen antes de que puedas recordarlos. Depende de que las decisiones se tomen antes de que puedas actuar sobre ellas. Todo esto está limitado por la velocidad a la que las señales pueden viajar a través de tu cerebro. Y esa velocidad está limitada por la velocidad de la luz. No directamente, porque las señales nerviosas son mucho más lentas que la luz, pero fundamentalmente porque las señales nerviosas son señales electroquímicas, y las señales electroquímicas están hechas de partículas que obedecen las leyes de la relatividad. Entonces, tu conciencia está fundamentalmente limitada por la velocidad de la luz. No puedes pensar más rápido que la luz. No puedes experimentar eventos más rápido que la luz. No puedes ser consciente de algo
antes de que la información sobre ese algo pueda llegar a tu cerebro. Y esto plantea una pregunta profunda. Si construyeras una inteligencia artificial que procesara información más rápido que un cerebro humano, ¿sería más consciente? ¿Experimentaría el tiempo de manera diferente? ¿Viviría más experiencia subjetiva en el mismo periodo de tiempo objetivo? ¿O si construyeras una inteligencia artificial distribuida a través de distancias cósmicas, con partes de su cerebro en diferentes planetas, ¿cómo experimentaría el tiempo? ¿Tendría una experiencia unificada de la hora o experimentaría diferentes partes de sí misma en diferentes momentos? Estas preguntas no son solo ciencia ficción, son preguntas serias sobre la naturaleza de la conciencia y su relación con el espacio-tiempo. Y no tenemos respuestas, porque nunca hemos encontrado una conciencia que no esté basada en cerebros biológicos que operan a velocidades mucho más lentas que la luz. Pero aquí está la posibilidad más extraña de todas. ¿Qué pasaría si la conciencia no está limitada por la velocidad de la luz? ¿Qué pasaría si hay aspectos de la conciencia que trascienden el espacio y el tiempo? Esto suena como misticismo, pero hay físicos serios que consideran esta posibilidad, no porque crean en lo sobrenatural, sino porque la mecánica cuántica plantea preguntas profundas sobre el papel del observador. En la interpretación estándar de la mecánica cuántica, una partícula no tiene propiedades definidas hasta que es medida. Existe en una superposición de todos los estados posibles, y cuando la mides, la función de onda colapsa y la partícula adquiere un estado definido. Pero, ¿qué cuenta como una medición? ¿Necesita haber un observador consciente? ¿O cualquier interacción física cuenta como una medición? La mayoría de los físicos creen que cualquier interacción física cuenta, que no necesitas conciencia para colapsar la función de onda, que el universo estaba colapsando funciones de onda mucho antes de que existiera la conciencia. Pero hay una minoría que argumenta que la conciencia juega un papel fundamental, que el universo no tiene propiedades definidas hasta que es observado por una mente consciente, que la conciencia no es solo un producto del universo físico, sino un ingrediente necesario para que el universo físico exista. Esta es una idea controvertida, muy controvertida. La mayoría de los físicos la rechazan, pero no ha sido refutada. Sigue siendo una posibilidad abierta. Y si es cierta, entonces la relación entre la conciencia y la velocidad de la luz se vuelve aún más extraña. Porque si la conciencia es necesaria para colapsar funciones de onda, entonces la conciencia está jugando un papel en determinar qué eventos ocurren. Y eso significa que la conciencia está afectando la estructura causal del universo. Pero incluso si esta idea es incorrecta, incluso si la conciencia es puramente física y emerge de procesos cerebrales que obedecen las leyes de la física, todavía hay un misterio profundo. El misterio de por qué hay algo que se siente como ser tú. ¿Por qué hay experiencia subjetiva en absoluto? Los filósofos llaman a esto el problema difícil de la conciencia. Puedes explicar cómo funciona el cerebro, puedes explicar cómo procesa información, puedes explicar cómo produce comportamiento, pero no puedes explicar por qué todo eso se siente como algo. ¿Por qué hay una experiencia subjetiva asociada con esos procesos físicos? Y aquí está donde la velocidad de la luz vuelve a entrar en la historia. Porque si la conciencia es experiencia subjetiva, y la experiencia subjetiva requiere que los eventos ocurran en un orden particular, entonces la conciencia requiere causalidad. Y la causalidad requiere un límite de velocidad. Tal vez la velocidad de la luz no es solo un límite en qué tan rápido puedes viajar. Tal vez es un límite en qué tan rápido puedes experimentar. Un límite en qué tan rápido puede fluir la experiencia subjetiva. Y si eso es cierto, entonces superar la velocidad de la luz no sería solo viajar más rápido, sería trascender la experiencia misma, sería convertirse en algo que ya no experimenta el tiempo de la manera que lo hacemos, algo que ya no tiene una narrativa subjetiva, algo que ya no es consciente en ningún sentido que reconoceríamos. Tal vez por eso el universo no permite que nada con masa viaje a la velocidad de la luz. No es solo una regla arbitraria, es una protección.
una protección de la estructura que hace posible la experiencia consciente. Porque aquí está la verdad más profunda. El universo no es solo un lugar donde existen cosas, es un lugar donde las cosas pueden ser experimentadas, donde puede haber testigos, donde puede haber conocimiento, donde puede haber significado. Y para que eso sea posible, debe haber un orden, debe haber causalidad, debe haber un antes y un después, debe haber un límite de velocidad. La velocidad de la luz, entonces, no es solo la velocidad máxima del movimiento, es la velocidad máxima del significado, la velocidad máxima a la que el universo puede conocerse a sí mismo. Y si alguna vez encontramos una forma de superar ese límite, no estaremos solo viajando más rápido, estaremos saliendo del dominio donde el significado es posible. Estaremos entrando en un reino donde las reglas que hacen posible la experiencia consciente ya no se aplican. Tal vez eso es lo que hay más allá de la velocidad de la luz. No un nuevo tipo de viaje, no una nueva tecnología, sino un nuevo tipo de existencia. Una existencia sin tiempo, sin causalidad, sin narrativa, sin experiencia. Una existencia como la de un fotón, que viaja desde su creación hasta su destrucción en un instante atemporal, que no experimenta el viaje, que no tiene historia, que simplemente es. Y tal vez eso es lo que el universo está tratando de decirnos, que hay un límite en lo que puede ser experimentado, un límite en lo que puede ser conocido, un límite en lo que puede ser consciente. Y ese límite es la velocidad de la luz. Pero aquí está la paradoja final, la paradoja que hace que todo esto sea tan profundamente extraño. Nosotros, seres conscientes, hechos de materia que nunca puede alcanzar la velocidad de la luz, estamos hechos de partículas que intercambian constantemente fotones, partículas que viajan a la velocidad de la luz. Los electrones en tus átomos están constantemente emitiendo y absorbiendo fotones virtuales. Estos fotones median la fuerza electromagnética que mantiene unidos tus átomos, que mantiene unidas tus moléculas, que hace posible la química, que hace posible la vida, que hace posible tu cerebro, que hace posible tu conciencia. Entonces, en cierto sentido, ya estás viajando a la velocidad de la luz, no tú como un todo, pero las partículas que te componen están constantemente intercambiando mensajeros que viajan a la velocidad de la luz. Tu existencia depende de procesos que ocurren a la velocidad de la luz. Tu conciencia emerge de interacciones que están mediadas por partículas que viajan a la velocidad de la luz. Eres, en un sentido muy real, una estructura hecha de luz atrapada. Y eso nos lleva a la pregunta más profunda de todas. No ¿qué pasaría si superaras la velocidad de la luz?, sino ¿qué significa que ya estés hecho de procesos que ocurren a la velocidad de la luz? Tal vez la pregunta no es ¿cómo viajar más rápido que la luz? Tal vez la pregunta es ¿cómo entender que ya somos luz? Que ya somos procesos que ocurren a la velocidad máxima permitida por el universo. Que ya somos parte de la estructura del espacio-tiempo. Y tal vez la respuesta a ¿qué pasaría si superaras la velocidad de la luz? Es que ya lo has hecho. No como un todo, no como un objeto macroscópico, pero como un patrón de información, como una estructura de relaciones, como una conciencia emergente de procesos cuánticos que operan a la velocidad de la luz. Tal vez no necesitas viajar más rápido que la luz, tal vez necesitas entender que ya eres luz, que ya eres parte del tejido del espacio-tiempo, que ya eres parte de la estructura que hace posible la causalidad, el conocimiento y la conciencia. Y tal vez esa es la verdadera respuesta. No una respuesta sobre tecnología, no una respuesta sobre naves espaciales, sino una respuesta sobre lo que significa existir en un universo donde la velocidad de la luz es el límite fundamental. Significa que eres parte de algo más grande, algo que trasciende tu experiencia individual, algo que conecta todo en el universo en una red causal única, algo que hace posible que el universo se conozca a sí mismo a través de ti.
La velocidad de la luz no es una barrera, es una conexión, es el hilo que teje todo junto. Es la velocidad a la que el universo se comunica consigo mismo. Es la velocidad a la que la realidad se actualiza. Es la velocidad a la que el significado fluye. Y tú eres parte de ese flujo, no separado de él, no limitado por él, sino constituido por él, hecho de él, emergente de él. Entonces, ¿qué pasaría si superaras la velocidad de la luz? Tal vez la pregunta misma está mal planteada. Tal vez no se trata de superar un límite. Tal vez se trata de entender que el límite es lo que te hace posible. Que el límite es lo que hace posible la experiencia. Que el límite es lo que hace posible el significado. Y tal vez, solo tal vez, cuando entendamos completamente eso, cuando entendamos completamente nuestra relación con la velocidad de la luz, descubriremos que no necesitamos superarla, porque ya somos parte de ella, ya somos expresiones de ella, ya somos manifestaciones de la estructura fundamental del universo. La velocidad de la luz no es un límite en lo que puede ser, es la definición de lo que eres. Pero hay algo que aún no hemos tocado, algo que cambia todo lo que acabamos de decir, algo que los físicos descubrieron hace apenas unas décadas y que todavía los mantiene despiertos por la noche. El universo no solo tiene un límite de velocidad, tiene una fecha de caducidad. Y esa fecha de caducidad está directamente relacionada con la velocidad de la luz. Imagina que estás parado en la cima de una montaña, mirando el horizonte. Hay un límite a qué tan lejos puedes ver. No porque tus ojos sean débiles, sino porque la Tierra es curva. Más allá de cierta distancia, la curvatura del planeta oculta todo lo demás. El universo tiene un horizonte similar. Se llama el horizonte cosmológico y está determinado por la velocidad de la luz y la edad del universo. La luz ha estado viajando desde el Big Bang durante aproximadamente 13.800 millones de años. Eso significa que la luz más distante que podemos ver ha viajado durante 13.800 millones de años. Más allá de esa distancia, la luz simplemente no ha tenido tiempo de llegar a nosotros todavía. Pero aquí está la parte perturbadora. El universo se está expandiendo. Y no solo se está expandiendo, se está acelerando. Las galaxias más distantes se alejan de nosotros cada vez más rápido, y eventualmente se alejarán tan rápido que su luz nunca nos alcanzará. Cruzarán el horizonte cosmológico y desaparecerán de nuestro universo observable para siempre. Esto ya está sucediendo. Cada segundo, galaxias enteras están cruzando ese horizonte. Están saliendo de nuestro universo observable, y nunca volveremos a verlas. Dentro de 100.000 millones de años, todas las galaxias, excepto las de nuestro grupo local, habrán desaparecido más allá del horizonte. Un observador futuro mirando el cielo nocturno vería solo unas pocas galaxias cercanas flotando en un vacío negro infinito. No tendría forma de saber que alguna vez hubo miles de millones de otras galaxias. No tendría forma de saber que el universo se está expandiendo. No tendría forma de saber que hubo un Big Bang. Toda la evidencia de la historia cósmica habría desaparecido más allá del horizonte de la luz. Y aquí está la pregunta que te romperá el cerebro. Si esas galaxias cruzan el horizonte y nunca podemos verlas de nuevo, ¿siguen existiendo? Desde nuestra perspectiva, han dejado de existir. No hay forma de que podamos interactuar con ellas. No hay forma de que podamos recibir información de ellas. No hay forma de que podamos saber nada sobre ellas. Para todos los propósitos prácticos, han dejado de ser parte de nuestro universo. Pero desde su propia perspectiva, siguen existiendo. Siguen teniendo estrellas, planetas, tal vez incluso vida. Siguen siendo parte del universo. Entonces, ¿qué es real? ¿Lo que podemos observar? ¿O lo que existe independientemente de nuestra observación? Esta pregunta no es solo filosófica, es física. Porque en relatividad general, el espacio-tiempo mismo está definido por relaciones causales. ¿Por qué eventos pueden afectar a qué otros eventos?
Y si dos regiones del espacio-tiempo no pueden comunicarse nunca, si están separadas por un horizonte que la luz nunca puede cruzar, entonces, en cierto sentido, son universos separados. No universos paralelos en el sentido de la ciencia ficción, sino regiones causalmente desconectadas del mismo espacio-tiempo. Y esto nos lleva a una de las ideas más radicales de la cosmología moderna, la idea de que nuestro universo observable podría ser solo una pequeña burbuja en un cosmos mucho más grande. Un cosmos que contiene infinitas otras burbujas, cada una causalmente desconectada de las demás. Esto se llama el multiverso cosmológico, y no es especulación salvaje. Es una consecuencia natural de nuestras mejores teorías de la inflación cósmica. La inflación es la idea de que el universo muy temprano se expandió exponencialmente rápido durante una fracción de segundo después del Big Bang. Esta expansión fue tan rápida que diferentes regiones del espacio fueron empujadas más allá del horizonte de la luz entre sí. Y si la inflación sucedió una vez, probablemente está sucediendo en otros lugares todo el tiempo, creando constantemente nuevas burbujas de espacio-tiempo, cada una con sus propias leyes de la física, sus propias constantes fundamentales, sus propias historias. Pero nunca podremos ver esas otras burbujas, porque están más allá de nuestro horizonte de luz. Están causalmente desconectadas de nosotros para siempre. Y aquí está donde la velocidad de la luz se convierte en algo más que un límite de velocidad. Se convierte en un límite de existencia. Porque si algo está más allá de tu horizonte de luz, si nunca puedes interactuar con ello, si nunca puedes recibir información de ello, entonces para ti no existe. No es que esté oculto, no es que esté lejos, es que está literalmente fuera de tu universo. Y esto plantea una pregunta profunda sobre la conciencia. Si tu conciencia depende de procesar información, y la información no puede viajar más rápido que la luz, entonces tu conciencia está limitada por tu horizonte de luz. No puedes ser consciente de nada más allá de ese horizonte. No puedes pensar en ello. No puedes imaginarlo. No puedes saber que existe. Tu universo consciente es exactamente tan grande como tu horizonte de luz. Y ese horizonte está encogiéndose. Cada segundo, más del universo está cruzando el horizonte y saliendo de tu alcance para siempre. Cada segundo, tu universo observable se está volviendo más pequeño en términos de lo que eventualmente podrás alcanzar. Dentro de 100.000 millones de años, un observador consciente en nuestro grupo local de galaxias vivirá en un universo que parece casi vacío. Un puñado de galaxias flotando en un vacío negro infinito. No tendrá forma de saber que alguna vez hubo más. No tendrá forma de saber que el universo fue una vez rico y complejo y lleno de estructuras. Toda esa información habrá cruzado el horizonte. Habrá dejado de existir para ese observador. Y eventualmente, incluso esas pocas galaxias restantes se desvanecerán. Las estrellas agotarán su combustible. Los agujeros negros evaporarán. La materia se desintegrará. Y el universo se convertirá en un vacío frío, oscuro y vacío. Un vacío donde nada puede suceder. Donde no hay energía para impulsar procesos. Donde no hay gradientes para crear estructura. Donde no hay información para procesar. Un universo donde la conciencia es imposible. Esto se llama la muerte térmica del universo, y es el destino final predicho por nuestras mejores teorías de la cosmología. No es una explosión, no es un colapso, es un desvanecimiento lento hacia la nada. Un universo que se vuelve cada vez más frío, más oscuro, más vacío, hasta que finalmente no queda nada excepto un vacío infinito a temperatura casi cero. Y aquí está la parte que te hará cuestionar todo. Ese destino final está garantizado por las mismas leyes que hacen posible tu existencia. La segunda ley de la termodinámica dice que la entropía siempre aumenta, que el desorden siempre crece, que la energía utilizable siempre disminuye. Y esa ley es una consecuencia directa de la estructura causal del espacio-tiempo. Es una consecuencia del hecho de que el tiempo tiene una dirección,
que las causas preceden a los efectos, que el pasado es diferente del futuro, y esa dirección del tiempo está relacionada con la velocidad de la luz, porque la velocidad de la luz define qué eventos pueden afectar a qué otros eventos. Define la estructura causal del espacio-tiempo. Entonces, la misma estructura que hace posible la conciencia, la misma estructura que hace posible el significado, la misma estructura que hace posible la experiencia, también garantiza que eventualmente todo terminará, que toda estructura se desintegrará, que toda complejidad se disolverá, que toda conciencia cesará. Y no hay escape. No puedes viajar más rápido que la luz para huir de este destino. No puedes retroceder en el tiempo para evitarlo. No puedes saltar a otro universo para escapar de él. Estás atrapado en un universo que inevitablemente se desvanecerá hacia la nada. Pero aquí está la paradoja más extraña de todas. Ese destino final hace que este momento sea precioso. Si el universo durara para siempre, si hubiera tiempo infinito, entonces este momento no sería especial. Habría infinitos otros momentos exactamente como este. Pero porque el universo tiene una fecha de caducidad, porque hay un número finito de momentos, cada momento es único. Cada momento es irreemplazable. Cada momento es precioso, precisamente porque eventualmente no habrá más momentos. Tu conciencia, tu experiencia de existir en este momento, es posible solo porque el universo tiene una estructura causal, solo porque el tiempo tiene una dirección, solo porque hay un límite de velocidad. Y esa misma estructura garantiza que tu conciencia es temporal, que eventualmente terminará, que no durará para siempre. Pero eso no la hace menos real, no la hace menos significativa. De hecho, la hace más significativa. Porque estás experimentando algo que es fundamentalmente raro en el universo. Estás experimentando orden. Estás experimentando complejidad. Estás experimentando estructura. La mayor parte del universo es vacío. La mayor parte del tiempo del universo será vacío. Pero en este momento, en este lugar, hay estructura, hay complejidad, hay conciencia. Y eso es extraordinario. Entonces, ¿qué pasaría si superaras la velocidad de la luz? Tal vez la pregunta real es, ¿qué significa que no puedas? Significa que estás atrapado en el tiempo, que estás atrapado en la causalidad, que estás atrapado en un universo que tiene una dirección, una historia, un destino. Pero también significa que eres parte de algo más grande, parte de una estructura que conecta todo en el universo. Parte de un patrón que emerge de las leyes fundamentales de la física. No eres un observador externo mirando el universo desde afuera. Eres parte del universo mirándose a sí mismo. Eres parte del cosmos conociéndose a sí mismo. Y eso es posible solo porque hay un límite de velocidad, solo porque la información no puede viajar instantáneamente, solo porque el universo tiene una estructura causal. La velocidad de la luz no es una prisión. Es la arquitectura que hace posible la existencia consciente. Y tal vez esa es la respuesta final. No una respuesta sobre cómo escapar del límite, sino una respuesta sobre por qué el límite existe. Existe porque sin él no habría tiempo, no habría causalidad, no habría narrativa, no habría experiencia, no habría significado. El universo sería un bloque atemporal donde todo existe simultáneamente y nada cambia nunca. Un universo sin historia, sin evolución, sin conciencia. La velocidad de la luz es lo que hace que el universo sea un lugar donde las cosas pueden suceder, donde las cosas pueden cambiar, donde las cosas pueden ser conocidas. Y tú eres una de esas cosas. Una estructura temporal de materia y energía que existe por un breve momento en la vasta historia del cosmos. Una estructura que puede conocer, que puede experimentar, que puede preguntarse sobre su propio lugar en el universo. Eso es lo que significa superar la velocidad de la luz, no viajar más rápido, sino entender que ya eres parte de la estructura fundamental del universo, que ya eres una expresión de las leyes que gobiernan el cosmos, que ya eres el universo conociéndose a sí mismo.
Y tal vez eso es suficiente. Tal vez eso es todo lo que necesitas ser. Porque al final, la pregunta no es ¿qué hay más allá de la velocidad de la luz? La pregunta es ¿qué significa estar aquí, ahora, limitado por la velocidad de la luz, experimentando este momento único e irreemplazable en la historia del cosmos? Y la respuesta es que significa que eres real, que eres parte de algo más grande, que eres una manifestación temporal de la estructura fundamental de la realidad. La velocidad de la luz no es un límite en lo que puede ser, es la definición de lo que eres. Y eso, tal vez, es la verdad más profunda de todas.